Bueno, continuamos con la entrevista, la parte donde conversamos y tratamos de dar informaciones. En esta ocasión vamos a conversar con la licenciada Josefina Reyes, quien puso en circulación un libro interesantísimo, pero vamos a dejar que sea ella quien nos explique sobre este libro. Bienvenido, Josefina, ¿cómo estás? Sí, muy buenos días, Benito. Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. Bueno, el libro se llama El éxodo de una víctima. Es un libro que fue puesto en circulación realmente este mes de agosto, el día 12. Fue puesto en la iglesia cristiana Ríos de Agua Viva, en la calle Sánchez, esquina General Cabrera. Pues este libro es mi historia vivida sobre la. Es una autobiografía, Sí, una entonces. autobiografía donde yo hace unos años atrás viví violencia doméstica y gracias a que escapé, puedo contar la historia hoy. Ay, qué Wow. bueno, A interesantísimo. veces quizás hablar de este tema, no sé, un poco cuesta arriba y más nosotras mismas, las mujeres. Vamos a contarle a la gente breve cómo Josefina logra salir para que entonces Pero tú nos sabes que interesemos un poquito más en el libro? sí, sí, porque la verdad que el tema es un poquito difícil, porque a veces uno Sí. dice, pero y no te diste cuenta, ¿por qué te quedaste? Y ese tipo de cosas. La verdad que es una situación. ¿Cuánto tiempo duraste en la relación? Yo me casé recién cumpliendo los 18 años, pero yo había conocido a este señor desde los 16. Lo conocí en un espacio, un ambiente cristiano, un ambiente Wow. de esas iglesias evangélicas donde esa feligresía es como muy inocente. Y sin decir que yo era una niña de campo, soy una niña de campo, y cuando lo conocí pues realmente no tenía el control de decidir si realmente yo quería esta relación o no la quería. Fue básicamente una relación impuesta por un tema religioso y una persona que ya tenía esa actitud, una persona bastante mayor para mí, y tenía esa actitud de control. Él fue básicamente quien fue diciendo que Dios le dijo, que yo era la persona indicada para casarse conmigo. No lo conversaron conmigo, sino que fue una especie de familias reunidas, decidiendo Dios por mí. mío. Y Wow. pues a raíz de esto, solamente se esperaron los 18 porque era un tema de que mis padres biológicos no se podían trasladar hacia Santo Domingo, que era donde se iba a ejecutar el matrimonio. O sea, recién cumpliendo los 18 me envían a Santo Domingo, donde fue que se hizo el matrimonio y se hizo sin estar mis padres presentes, porque básicamente fue algo un poco arreglado. Y ya cuando yo me vine a dar cuenta, yo estaba casada con un hombre que yo no quería una relación, que yo no había decidido, en un lugar que yo tampoco conocía, en un espacio donde no tenía ni siquiera el control de decidir. Entonces es desde ahí yo comienzo a narrar la historia, puesto de que es importante observar que la violencia no empieza cuando te dan un golpe, que la violencia no empieza cuando tú sales con un brazo menos, la violencia empieza de ese principio que no se supo manejar la relación y que se le permitió a este señor tener el control en las adolescentes. Wow. Wow. Pero, ¿cuánto tiempo duró la relación? 16 años. Dios Wow. mío, 16 años que me imagino han marcado toda tu vida, pero Sí. eso te ha impulsado a escribir y a ser un Contar tu ente de historia. referencia para todas esas mujeres que quizás hoy están pasando por eso y que tienen la opción de poder salir de una relación así. Sí, mira, cuando yo me decido a escribir esta historia, porque las personas que quizá hoy me ven no me conocen con ese perfil de que fui víctima, porque realmente donde me desenvuelvo es como abogada, trabajando con víctimas de violencia, trabajando con familia y trabajando con muchos temas en organizaciones que trabajamos justicia. Y pues a donde yo vi la necesidad de escribir mi historia los años después que han pasado, ha sido justamente porque yo veo que no fue solamente mi caso, que no fue solamente en ese tiempo, que la parte religiosa, la parte social, la parte familiar siguen siendo las mismas. Quizás hay algunos temas que han variado y que han cambiado, pero sigo mirando tantas niñas que están unidas a una relación, quizás por dinero, quizás por presión, quizás por control, que no tienen todavía esa capacidad de decidir y las familias no toman en cuenta esto, la sociedad se hace ciega y los agresores siguen tomando lugar. Entonces digo, algo hay que hacer que no solamente sea yo, ahora que soy abogada, después de haber salido de la violencia, ir a un tribunal
a defender una mujer que ha sido víctima de violencia o ya no hay nadie a quien defender porque está muerta. Sí. Entonces hay que trabajar temas de prevención, no solamente dejárselo al Ministerio Público o a entidades de organizaciones de sociedad civil cayéndole atrás a un agresor. Tenemos que ir trabajando esto desde las bases, de esta parte que puede surgir como una herramienta, y entiendo que en mi libro viene a llenar esa especie de vacío donde quizás no hay historias, hay montones de historias, pero las mujeres tenemos miedo a veces contarlas, o a veces nos sentimos muy vulnerables diciendo nuestras historias, pero yo entendí que alguien tenía que hacerlo y me decidí a escribir este libro que ha dado muy buen resultado en los pocos días que tiene puesto en circulación. Qué bueno, la verdad es que contar las historias y más con la experiencia ya que tienes por estar muchos años haciendo este trabajo, es muy importante. ¿Cómo? Esta es una pregunta aparte de, yo me imagino que como estás haciendo un libro que es de prevención, yo me imagino que dentro del libro tú explicas cómo uno detecta un agresor. Sí, y quizás cuando yo lo narro desde el inicio, diciendo cómo él llegó, en qué fase llegó, y lo que hizo para ganarse la atención de las personas que estaban alrededor, es una forma de tú darte cuenta de cómo el agresor opera. Si el agresor llegó a un lugar con esa amabilidad, con ese cariño, o diciendo Dios dijo, que también hay espacios cristianos donde esto está aconteciendo a ciegas de la mayoría de la familia, ahí fácilmente en una historia te podrás dar cuenta. Narro otras historias con las que me ha tocado trabajar en mi camino de acompañar víctimas, y no solamente en el país, sino aún fuera del país, porque son mujeres que han tenido que huir por causa de que es la única manera, escapar es la única manera de que una víctima se mantenga viva en la mayoría de los casos. Y yo narro ahí cómo pueden ocurrir situaciones, cómo tú lo puedes ir detectando poco a poco, de forma real, ni siquiera ficticia, ni siquiera con un protocolo de atención como lo tienen las unidades de atención, porque es que cada caso es diferente. Totalmente. O sea, tú puedes ver el caso de alguien que sí quiso, que sí decidió, que sí le dio la oportunidad a este hombre, pero no conocía a la familia, no conocía cómo se crió este muchachito, porque cuando la madre de mi ex me dice a mí de la forma en que este joven, este niño, se crió desde Puerto Plata hasta Santo Domingo, agrediendo a niñas, yo lo sé eso después que estoy envuelta en el medio del proceso de la violencia, es que ella me comienza a decir todas las cosas, la travesía que han tenido con este muchacho. Entonces, cuando yo me entero tarde. Imagínate que quizás yo hubiera querido, pero me estoy enterando tarde de lo agresivo que era él en su etapa de infancia. No, y que claro, cada agresor y cada víctima es totalmente diferente. Ahí estamos viendo la portada del libro, Éxodo de una víctima, que ya está puesto en circulación y que la gente lo puede encontrar. ¿Dónde, Josefina? Sí, está puesto ya para la venta en La Palabra Multimedia. Eso está en la calle Sánchez, casi esquina 16 de agosto, la número 50, en los teléfonos 809-971-5718. Sociedad de la Palabra Multimedia, ya está puesto a la venta. Lo bueno de esto es, de este libro, que se ha escrito desde el corazón, desde la historia real, no solamente de Josefina, sino de otras personas que también, otras mujeres que han sido víctimas de, no solamente de maltrato, hasta desde una agresión verbal. Mira, ya luego que yo cuento mi historia de cómo sobreviví, cómo escapé, ahí yo comienzo a hablar de que yo tuve que empezar a estudiar desde cero. Claro. Porque yo lo que tenía era una primaria. Cuando conocí a este señor, él no me permitió seguir estudiando. Y hasta que yo escapo con mis 3 hijos, que llego a Santiago, donde comienzo a hacer una secundaria desde cero. Y donde yo comienzo a ver qué voy a estudiar con 30 y pico de años y 3 muchachos que no me van a dar un trabajo. Entonces digo, bueno, déjame estudiar Derecho, que quizás mando un papelito, puedo darle comida a estos muchachitos si estoy en situación de salud, que también lo estaba bien enferma. Y ya de ahí en adelante comienzo a agregarme a estas organizaciones de sociedad civil que trabajan con empoderamiento de la mujer en temas económicos, en temas sociales, en temas personales. Y es toda esa historia que yo estoy llevando a cabo hasta el día de hoy en lo que estoy haciendo. O sea, que le puede servir a muchas mujeres que quizás salieron, que quizás están fuera, pero están ancladas y no saben qué hacer. Entonces, ¿cómo salir adelante después que tú sales de ese círculo de la violencia? Wow. La verdad que es un tema sumamente delicado y difícil, porque es, como dijiste al inicio, es difícil identificar un agresor, porque entran con esa amabilidad, con ese Dios te bendiga. Y más en el rol donde ella lo encontró, que fue en la iglesia cristiana. Exactamente. En una iglesia, en un campo, y con personas también con una mentalidad muy humilde,
que se creían en el cuento de que sí, que era una persona de Dios, pero aquí estamos buscando la forma de crear esta herramienta de que pueda darle la oportunidad no solamente a la mujer, sino a una sociedad que se hace ciega ante ciertos casos y a una familia que muchas veces se convierte en cómplice de que estas niñas caigan en una relación que no es la más adecuada para su vida. Así es. Mira, Vamos a una pausa, ¿verdad? Sí, porque la verdad que iba a hacerte una pregunta, pero sí, Sí, vamos a la pausa y el retorno vamos a seguir hablando con Josefina porque este es un tema que realmente nos arropa a nosotros, la sociedad dominicana, el y aumento es bueno. que hay en Exacto. cuanto a feminicidios también. Bueno, Vamos a la pausa. Que nos cuenta sobre la circulación de su libro Éxodo de una víctima, y nos contaba parte de lo que podemos encontrar en el libro, y entiendo que todo el que está viendo el programa va a correr a comprar el libro, porque hay un alto nivel de mujeres que hoy en día están pasando por una situación similar. Y como nos explicaba antes de irnos a la pausa, pero Benito tiene una preguntita por ahí, que hay cosas explícitas dentro del libro, donde cómo puede salir sin un protocolo, sino haciéndolo de manera espontánea y con lo poquito que sabía en ese momento. Sí, así es. Mira, cuando yo decido o cuando yo comienzo a ver la posibilidad de salir es porque ya yo estoy siendo atendida por terapeutas, porque ya yo estaba en un tema de delirio psicológico porque no entendía nada, o sea, no sabía realmente qué era lo que estaba pasando, pero tampoco tenía cómo entender mi proceso, no conocía a ninguna otra mujer que estuviera viviendo eso porque yo estaba dentro de una burbuja. Claro. O sea, cuando un agresor atrapa a una víctima, la tiene, diríamos muchos, una jaula de oro, sino en un espacio cercado donde ella no tiene acceso ni siquiera a ninguna persona alrededor, por la celopatía, porque todo el que está alrededor es cómplice de que ella tenga otro, pueda tener otro, las amigas pueden ser las que le busquen, los novios, o sea, eso era lo que me pasaba, yo no tenía control de nada externo, solamente dentro de una iglesia. Y quien lo ve es la novia de uno de mis hermanos que dice, pero esa muchacha está viviendo violencia, ¿qué tú vas a hacer? Y mi hermano es el que empieza a gestionar cómo yo puedo ir a algún tipo de centro de atención, y es a donde inicia el proceso. Una compañera de él, de mi expareja, que se enteró de que había una situación, me llama, que trabaja justamente para un departamento de justicia donde todavía él labora desde ese tiempo. Entonces ella es que me entrevista y ve la necesidad de que yo vaya a recibir terapia, porque tampoco ella se atreve a recomendar de que él pueda ser perseguido por la justicia, porque ella trabaja en un departamento de justicia con él. Lo que hacen es que lo trasladan despacio, pero gracias a Dios yo comencé a conseguir ayuda psicológica en una situación, un departamento en Santo Domingo, que era donde yo vivía en ese momento. Entonces, quien comienza a gestionarme por las vías pertinentes, un escape. En ese momento yo no sabía cómo hacerlo, ni qué hacer para hacerlo, porque estaba sola, tampoco tenía esa red de apoyo. En ese tiempo ya tenía tus hijos. Sí, tenía los tres hijos. Los tres, porque básicamente desde que yo me casé, desde el mismo día, yo salgo embarazada, pierdo la primera, poco tiempo después la segunda, el tercero, y un cuarto hijo, la primera se me murió. Y realmente cuando yo ya puedo hacer el escape, es con todo un protocolo que me ayudan a gestionar, a mentalizar cómo salir, porque si no es para casa de acogida, tiene que ser para donde un familiar, pero tiene que ser lejos, porque él tiene un círculo alrededor donde él tiene el control de todo. Yo soy la que no tengo control de nada. Y es a donde empiezo a mandar a mis hijos uno a uno acá a Santiago, donde mi familia, con la excusa de que eran las vacaciones. Entonces una noche, como a las 11 de la noche, alguien se dignó a ayudarme, de los que no le tenían miedo a él, en una camionetita a sacar algunas cosas y amanecer en su casa, en un parqueo, porque él llegó justamente antes de nosotros salir, y tuvimos que dejar la mayoría de cosas botadas y salir hacia la casa de esa persona, y a las 5 de la mañana arrancar para Santiago. O sea, esa es la forma en la que logro llegar a Santiago, pero no es llegar a Santiago, es mantenerme lejos de él, el desafío. La verdad que es una historia para contarse. Sí. Y yo entiendo que debe seguirla contando, porque muchas mujeres, muchas personas, porque no solamente mujeres, están sufriendo esta situación. Vamos a repetir dónde conseguir el libro, pero yo te prometo que te voy a volver a invitar, porque el tema se quedaron
muchísimas Muchísimas. preguntas. Sí, sí, no, usted Entiendo. sabe que estamos a la disposición y el libro está en la Palabra Multimedia, en la calle Sánchez número 50, en el teléfono 809-971-5718. Ahí está disponible. Vamos a aprovechar, señores, esta experiencia. Es una experiencia contada, es una autobiografía de Josefina Reyes, con quien estamos conversando en el día de hoy. Espero que nos permita después, más adelante, también tenerla de vuelta para poder seguir conversando